Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. Amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ciudadano TV, la revista oficial del gobierno de la Revolución Ciudadana. Al iniciar este nuevo año les damos un afectuoso saludo, un fraterno abrazo, esperando que sus metas y propósitos se cumplan en este 2014. En este programa especial los invitamos a recordar todos los hechos noticiosos que se generaron en el Ecuador y que trascendieron al mundo, así como también las entrevistas más destacadas del año 2013. Aquí empezamos. La contundente victoria del pueblo ecuatoriano quedó ratificada en las urnas que eligió al binomio presidencial de Alianza País, Rafael Correa y Jorge Glass Espinel, para la conducción del Ecuador en el periodo constitucional 2013-2017, tiempo en el cual se profundizarán las transformaciones estructurales e históricas que vive el Estado ecuatoriano y la sociedad civil. Recordemos la celebración que se vivió tras conocer los resultados del triunfo presidencial en primera vuelta. De caminos, cruzada de puentes, hospitales, escuelas del milenio, viviendas, puertos, aeropuertos, hidroeléctricas. Pero eso no es lo más importante. El mayor cambio en estos 6 años es que ese país desconcertado, desmoralizado que encontramos, ahora es un país pletórico de esperanza, de fe en nosotros mismos. La patria no solo está sembrada de caminos, sobre todo está sembrada de dignidad. Lo que más hemos logrado estos 6 años es recuperar la fe en nosotros mismos. Permitamos que nos roben todo, menos la esperanza, compatriotas. Personalidades de América Latina y del mundo entero lamentaron el fallecimiento del presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, considerado un líder regional. Apenas se conoció la noticia, los mensajes de condolencias para la familia de Hugo Chávez, quien murió a los 58 años de edad, comenzaron a llegar desde todo el mundo. Además, la gente se volcó a las redes sociales para expresar su solidaridad. Miles y miles de venezolanos de todos los rincones de la patria bolivariana llegaron hasta la Academia Militar de Caracas, donde reposan los restos del comandante Hugo Chávez Frías, para despedirse del líder revolucionario que cambió radicalmente las condiciones sociales y económicas del país llanero en favor de los más pobres. No vamos de aquí por amor a la patria, por amor al pueblo, porque queremos a Chávez y que viva y lo vamos a seguir apoyando. Así él no está físicamente, pero está su pueblo que lo va a seguir apoyando. Él nos hizo libres y gracias a él somos un pueblo de igualdad, donde ahora nos toman en cuenta y estamos en Latinoamérica gracias a él. Pa'lante, como decía mi comandante, pa'lante, comandante. Lealtad, unión y solidaridad con nuestro comandante, con nuestro pueblo. De igual forma, varios mandatarios y delegaciones de diversos países, entre ellos el presidente Rafael Correa, arribaron hasta la nación que vio nacer al libertador Simón Bolívar y que hoy despide a un líder que deja un legado de dignidad y de unidad. Es conmovedor ver los miles de ciudadanos y ciudadanas de Venezuela haciendo cola para pasar y poder ver en el féretro a su comandante, a su libertador, a ese hombre que le devolvió la dignidad a Venezuela y América Latina. Pero Chávez no ha muerto. Chávez es de los hombres que siempre vivirá en su pueblo, en el pueblo latinoamericano y yo creo que en el pueblo del mundo. Y esto sigue, y realmente eso va a pasar en Venezuela y en América Latina. No va, como él mismo sabía decir, a los que desean mi muerte, les deseo mucha vida para que vean las victorias sucesivas de la Revolución Bolivariana.
Todos los pueblos del mundo lloran hoy la partida del hombre comprometido con su pueblo, del revolucionario, del visionario, del luchador que solo la muerte lo venció. Jenny Vallejo, El Ciudadano. El Ecuador, camino al cambio de la matriz productiva, comenzó con pie firme en el tema educativo. Es así que la creación de las universidades Yachay e Iquiam fue avalada por la Asamblea Nacional. Sus legisladores apoyaron por unanimidad la vigencia de estos centros que serán un referente en el proceso de transformación del país. Ecuador avanza en el proceso de excelencia en educación superior. La creación de las universidades Iquiam y Yachay fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional. Y es que el país apuesta por la generación de nuevos emprendimientos ligados al conocimiento. Yachay es un ejemplo de ello y por eso concita el interés internacional, tal como lo señaló Mikhail Fyodorov, rector de la Universidad de Economía de los Urales de Rusia. Esto es algo muy importante lo que está haciendo el presidente Rafael Correa con este aporte a la ciencia científica, porque aquí no se trabaja solo en el talento humano, sino es necesario tener otro tipo de tecnologías, la innovación tecnológica. Yachay se configura como una ciudad del conocimiento, pero ¿qué significa esto? Nos explica el gerente de la entidad, Héctor Rodríguez. Bueno, el Parque Tecnológico incorpora, a más de la Universidad de Tecnologías Experimentales del Ecuador, la instalación de 14 institutos públicos e instituciones relacionadas con la investigación, el desarrollo científico y la innovación. Asimismo, se instalarán alrededor de 30 empresas el próximo año, lo cual configura un entorno donde cooperan la academia, el Estado y las empresas. Contrario al sistema de educación superior de antes, que ofertaba carreras profesionales en universidades de garaje, la puesta en marcha de estas nuevas entidades será uno de los pilares del cambio de la matriz productiva del país, así lo aseguró el presidente Rafael Correa. ¿Cuál es la obra más importante que está haciendo nuestro gobierno? Pese a que estamos haciendo la hidroeléctrica más grande de la historia, y que hasta hace unos años era la inversión más grande de la historia, nos cuesta cerca de $2.000 millones, Coca-Cola Sinclair. Pese a que ya se está construyendo lo que pulverizó los proyectos de inversión en cuanto a montos, proyectos anteriores, la refinería del Pacífico, que nos cuesta cerca de $12.000 millones. Para mí los proyectos más importantes que estamos haciendo son las 4 nuevas universidades y sobre todo estas 2 nuevas universidades. Yachay se proyecta al mundo, por lo que ya existen 2.000 solicitudes de docentes de alto nivel para preparar a los profesionales del futuro. Además, los personajes que lideraron la opinión en el país y que fueron protagonistas de la noticia estuvieron en entrevistas con El Ciudadano TV. Ricardo Patiño, canciller del Ecuador, se refirió a las denuncias que los afectados por la empresa petrolera Chevron en todo el mundo presentaron en tribunales de los Estados Unidos para exigir la remediación de los daños ocasionados. Veamos a continuación. Después del desastre ambiental que dejaron y después de haber sido condenados en un juicio que ellos aceptaron que se haga, no se lo aceptaron, pidieron que se haga en el Ecuador, no lo aceptaban en Estados Unidos. Después de todo eso, se atreven a enjuiciar a los afectados, a las personas que fueron afectadas durante tantos años y que siguen siendo afectadas por la contaminación. Esto es increíble y lastimosamente los sistemas judiciales, algunos sistemas judiciales son capaces de aceptar este tipo de cosas. Bueno, que se acepte el proceso puede entenderse, pero ojalá la justicia impere y no se condene justamente a los afectados en vez de que paguen su culpa los que contaminaron y los que hicieron daño en este país. En el contexto de esta ley RICO, el juez Kaplan había aceptado además que este juicio no tenga jurado y sea realmente el que tome la decisión él mismo. Sí, lo que pasa es que aparentemente se han aprovechado, se han utilizado determinadas circunstancias. Es decir, ¿cuál es la condena que se pide? Y a partir de la condena que se pide, entonces él pudo directamente asumir esta responsabilidad sin tener que poner un jurado, que tal vez habría sido mejor, porque un jurado permite por lo menos la opinión de otras personas. Ahora no sabemos cuál vaya a ser el resultado
del juicio que él finalmente, sobre el cual él tome la decisión. Ojalá la justicia impere, insisto, no quiero adelantarme, pero sí revelar una preocupación por el simple hecho de que sean justamente los contaminadores los que han afectado a la Amazonía ecuatoriana, los que estén ahora enjuiciando a los afectados. Igual que Chevron ha iniciado también una demanda contra el Estado ecuatoriano, quitándose o tratando de liberarse de la condena que ellos tenían. O sea, insisto, por todos lados el mundo al revés. Una vez que el gobierno nacional, a través del presidente de la República, del canciller, decide de una vez por todas denunciar lo que ha llamado la mano sucia de Chevron, muchas cosas se están revelando, entre ellas la existencia de varios grupos profesionales, empresas ecuatorianas relacionadas con la Chevron en contra de los intereses del Estado ecuatoriano. ¿Cómo analiza esta circunstancia, esta perspectiva, canciller? Estamos hablando de temas muy graves, estamos hablando de personas, de instituciones que por sus beneficios personales no tienen no asumen una responsabilidad patriótica, nacionalista. Es increíble que haya personas e instituciones que sigan todavía respaldando. Una cosa es el ejercicio profesional. Uno puede ser abogado de una empresa transnacional, pero cuando de por medio está la afectación de una sociedad, de miles de personas de una sociedad, cuando de por medio está la afectación de la naturaleza, de la patria, un juicio de una compañía que trata de endosar 18.000 millones de dólares de su sentencia al Estado ecuatoriano, que significa a los ciudadanos del Ecuador, esperaríamos que haya un mínimo de decencia de esta gente, pero no la hay. Hay personas, hay instituciones que han trabajado con otros gobiernos y que tienen como clientes principales en sus negocios a esta compañía. O sea, están definitivamente actuando en contra de la patria ecuatoriana. Y esto es lamentable, pero es necesario revelarlo. Y alguna gente dice, no, pero ¿por qué se ponen nombres y apellidos y se los denuncia públicamente? Porque es necesario hacerlo. No pueden quedar en la impunidad de ese tipo de actos antipatrióticos de estas personas que están intentando apoyar, fortalecer, afianzar estas acciones en contra del Estado, en contra de los amazónicos, de los pobladores amazónicos, en contra de la naturaleza del Ecuador. Insisto, se requiere un mínimo de decencia en la actividad profesional o en la actividad empresarial de las personas. Que ellos tengan sus abogados norteamericanos, que tengan abogados internacionales, puede eso entenderse, pero que funcionarios o abogados ecuatorianos, que empresas ecuatorianas lo hagan, realmente no tienen ninguna explicación. La mano sucia de Chevron se evidenció cuando el presidente de la República visitó el pozo Aguarico 4, que era operado por la Texaco. Y más adelante, inclusive, periodistas críticos a la gestión del gobierno han visitado y han visto con sus propios ojos cuál es la afectación que se tiene en ese pozo. ¿Qué viene ahora en cuanto a la estrategia ecuatoriana respecto justamente a denunciar este tipo de eventos? Respecto a esto, nosotros a nivel internacional hemos estado trabajando para que delegaciones de distintos lugares del mundo vengan al Ecuador una vez cada semana y que denunciemos internacionalmente esto que sucede. Que la gente pueda constatar directa y personalmente lo que ha sucedido, porque no es un cuento, no es un invento. Chevron dice que no, que eso lo hizo después Petroecuador. No es cierto, eso lo hicieron ellos. Después de que ellos se fueron, nadie más intervino en esos pozos y está claramente demostrado que ellos fueron los responsables. Por eso, en esta campaña internacional de recuperación del prestigio de nuestro país ante el intento de dañarlo por parte de Chevron, nosotros estamos invitando personalidades que todas las semanas vendrán, posiblemente, no sé, estamos pensando los martes de la mano sucia o los jueves de la mano sucia, para que vayan, así como ahora fueron periodistas y editorialistas ecuatorianos que no están, digamos, políticamente con nuestro gobierno, pero que es importante. O sea, no se trata aquí de estar con el gobierno nacional, se trata aquí de la verdad, se trata de constatar la verdad. El presidente ha dicho, el arma mortífera de nosotros ante esta campaña irresponsable,
criminal de desprestigio que intenta Chevron, la mejor arma para nosotros, el arma mortífera es la verdad. Por eso queremos que la gente vaya, vea, observe personal y directamente las cosas. La lucha inclaudicable contra la delincuencia en el Ecuador fue evidente durante el 2013. Las acciones lideradas por el Ministerio del Interior, en un trabajo conjunto con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, permitieron concretar certeros golpes en contra de peligrosas bandas delictivas. José Serrano, ministro del Interior, hizo un recuento de los logros cumplidos en el año que culminó. Aquí lo fundamental con la recaptura de estos delincuentes se demuestra también que la Policía Nacional está en un proceso de transformación y fortalecimiento institucional. Esta recaptura se logra a partir de un trabajo de inteligencia que día a día se iba engranando un dato más, día a día. Realmente es impresionante. Yo quiero aquí reconocer el trabajo que ha hecho nuestra policía, este equipo de búsqueda, el comandante general y todos los otros generales que participaron. Se hizo un equipo especial de trabajo que arroja estos resultados en donde jamás vi una policía que estaba trabajando con sesgos, sino una policía totalmente profesional que estableció un sistema de cooperación con Colombia, con Perú, con Brasil, y a partir de ahí no solamente se desarticula la banda, no solamente se recaptura a los 18 fugados, sino además se desarticula la banda de bandas que venía operando en el país. Que tenía muchas conexiones. Muchísimas conexiones. Locales e internacionales. Realmente es una cosa que da hasta miedo, Marco Antonio, de la estructura que tenía esta banda que venía operando en el país 15, 18 años y no había pasado nada. No había pasado nada, es decir, todo el mundo sabía dónde estaban, lo que hacían. Estos individuos se movilizaban en carros de lujo, estos individuos vendían droga y expendían droga al norte de Guayaquil y tenían una vida en realidad como de cualquier ciudadano con sus derechos y libertades, pero sin embargo ellos atentando contra los derechos y libertades de todo el resto de ecuatorianos y ecuatorianas, en Manabí, en Manta, en Esmeraldas, en Los Ríos, en Portoviejo, en Chone, prácticamente en toda la costa y el litoral ecuatoriano. Entonces esta recaptura nos da la pauta de que efectivamente nuestra policía está en un proceso definitivo de transformación. Esto obviamente tiene que ver mucho, por ejemplo, con la disminución de la tasa por 100.000 habitantes en homicidios y asesinatos. No nos olvidemos que cuando nos entregan el gobierno, luego de ese proceso neoliberal en donde, en realidad, insisto, Marco Antonio, porque esto es importante reiterarlo, como lo ha dicho nuestro presidente, ¿no es cierto?, veníamos en un proceso en el cual todo era un buen negocio, todo, los servicios públicos, el sistema de salud, el sistema de educación, todo era un buen negocio. La estructura del sistema de seguridad ciudadana ahora, antes seguridad nada más, ¿no es cierto?, era un buen negocio. Ahora, volviendo al tema para luego pasar a otros elementos, es importante lo que ha significado la colaboración ciudadana. Claro, de por medio hay un elemento que es clave, poner un precio por la cabeza de cada uno de los fugados. Este esquema ha funcionado entonces, este esquema ha permitido también que la comunidad, que la ciudadanía se apropie de este elemento y lo haga obviamente por esa circunstancia, pero también por su tranquilidad y por su libertad. Sí, bueno, el plan de recompensas funcionó en este caso al 100%, es decir, al recapturar a los 18 fugados de La Roca en febrero de este año y terminar en 9 meses con esa recaptura. Sin embargo, también refleja que la ciudadanía comienza a tener, si bien hay ese incentivo, por decirlo así, de la recompensa, pero también hay mucha información que recibíamos de la ciudadanía solamente por la propia realidad que vivían ciertos ciudadanos en torno a ese miedo, en torno a ese riesgo que tenían con estos delincuentes libres. Entonces, esa información, sumada al trabajo de inteligencia antidelincuencial que ha hecho nuestra policía, ha sido, podríamos decir, una de las principales articulaciones y uno de los mayores logros que tenemos al día de hoy, porque además la recaptura no solamente es de los 18 fugados de La Roca, tenemos al momento 188 más buscados a nivel nacional y provincial que también están ya a órdenes de la justicia, muchos de ellos sentenciados. Entonces esto refleja en realidad que la estrategia del plan de recompensas está funcionando, pero al mismo tiempo genera confianza en la ciudadanía.
La ciudadanía sabe que puede entregar información y que esa información sí va a ser utilizada, sí va a ser procesada. Normal que ha existido siempre y que uno por eso mismo no decía nada. Conocían las cosas pero no lo revelaban. Claro, no se revelaban porque incluso muchas veces algunos miembros de la institución policial podían estar vinculados a esos delincuentes. Entonces, no solo que no revelaban por miedo, sino no revelaban porque incluso podían perder la vida o algún familiar podía verse inmerso en alguna situación dramática o en alguna tragedia. Entonces, Ministro, ¿cuáles han sido los resultados en el tema del combate antidrogas? Bueno, en el combate antidrogas definitivamente al romper el sesgo, ¿no es cierto?, de que con la base de Manta per se estábamos seguros y prácticamente libres del narcotráfico. Era un paraíso Manta y la provincia de Manabí en ese tiempo. Supuestamente, ¿no es cierto? Era un paraíso la base de Manta, ¿no? Porque incluso los homicidios y asesinatos en Manta se habían estado incrementando ya a niveles alarmantes. Estábamos llegando entre 40 a 50 casos por 100.000 habitantes. Es decir, estábamos llegando a niveles en los cuales solamente las regiones más peligrosas del mundo, que es la región centroamericana, están en ese momento, es decir, 40, 50 casos por 100.000 habitantes. El Ecuador estaba, a inicios de nuestro gobierno, estaba llegando a casi a 20 casos por 100.000 habitantes, pero Manta estaba llegando casi a 50 en homicidios y asesinatos por cada 100.000 habitantes. Entonces la situación era esa. Entonces definitivamente ese proceso en el cual nos decían la base de Manta, en el cual nos decían el ATPDA dándonos dádivas, ¿no? La dádiva, te damos $30 millones por la lucha antidrogas para que estés contento. En chantaje. Bueno, pero Marco Antonio, aquí tenemos que poner los puntos sobre las IES, como se dice popularmente, porque el tema de fondo es, solamente este año hemos logrado una incautación de 53 toneladas de droga, pero no es cuál es el valor de esa droga en el mercado internacional, es cuántas dosis han dejado de consumir, sobre todo ciudadanos europeos y de Estados Unidos. Estamos hablando de aproximadamente de 300 millones de dosis de clorhidrato de cocaína, 300 millones de dosis. Esto es lo que tienen que entender los países del norte. Tienen que entender que en realidad ese trabajo de incautaciones y todo eso, a quien más beneficia es a sus propias sociedades. Pero obviamente que ahora también las estrategias han cambiado, insisto, no estamos preocupados de la droga que incautamos para que no vaya a Europa o a Estados Unidos. Ahora estamos preocupados que la droga no ingrese a nuestro país. Hemos incautado solamente este año casi 8 toneladas de droga que iban a ser puestas para expendio a nivel nacional, de microtráfico, es decir, 8 toneladas de drogas, estamos hablando de cerca de 25 millones de dosis que iban a ser procesadas y expendidas aquí en el país. Ahora, al margen de estos buenos resultados que han sido reconocidos por propios y por extraños también, sí es preocupante de que exista una serie de circunstancias que lo vienen a mirar al país como un país en donde ya el tránsito no solamente de droga, no solamente es de tránsito, sino también ya hay cosas más adentro. Pero Marco Antonio, lo que sucede definitivamente es que nadie estaba preocupado de esto. Nadie estaba preocupado. Estaban preocupados unos de quedar bien con los países del imperio, ¿no es cierto? Y otros con administrar los bienes que se les incautaban a los narcotraficantes. Y los ciudadanos y las ciudadanas no estábamos en ningún punto. Aquí no pasaba nada con nuestra sociedad. La clasificación de la selección ecuatoriana de fútbol al Mundial Brasil 2014 llenó de alegría y emoción a todo el país. Reinaldo Rueda, director técnico de la Tricolor, evaluó el desempeño del equipo nacional en las eliminatorias y su proyección con miras a la participación en el Mundial brasileño a desarrollarse en junio. Veamos. Recuperamos la confianza, se logra posicionar una generación muy joven de gran proyección, aproximadamente unos 10, 12 jugadores de este grupo por primera vez asumen esa responsabilidad de ser selección nacional absoluta, de ser titulares, como Domínguez, como Paredes, como Achillier, como Fristonerazo, Jaime Ayoví, Ener Valencia, Renato Ibarra, muchos creo que primera vez y tienen esa bendición de lograr una clasificación a un mundial. Y bueno, son jóvenes que podrían garantizar
si tienen fortuna, si tienen buen comportamiento, a los próximos 8 años del fútbol ecuatoriano, alrededor de los otros hombres que venían en camino, que venían construyendo todo este proceso con los anteriores entrenadores, y creo que el futuro del fútbol ecuatoriano se ve muy positivo. Ecuador logra 3 clasificaciones al Mundial. Una anterior, justamente para Sudáfrica, tuvo un conflicto en el último partido, justamente con Uruguay, que perdió 2-1 en el último minuto, un penal dudoso. Son cuestiones y cosas del fútbol, pero usted mira madurez, crecimiento en el fútbol ecuatoriano. Le digo esto porque tanto la afición como la prensa, en caso que Ecuador hubiese ido al repechaje, se hubiese visto esta situación un poco distinta, un poco compleja, un poco difícil. Pese a ello, el profesor Tavares de Uruguay fue absolutamente claro cuando perdió con Ecuador, que un repechaje también es muy digno. Muchos países quisieran esta oportunidad, ahora lo tiene México y otras grandes selecciones del mundo. Así es, y creo que Ecuador ha crecido, Ecuador ha hecho un proceso histórico importante, las clasificaciones de los mundiales, y bueno, nosotros estuvimos en esa instancia de ir al repechaje. Creo que falta un poco de conciencia, de saber lo que se tiene, de evaluar cuánto vale un cupo de estos al Mundial. Hay grandes potencias, como usted lo dice, México, Portugal, Francia, con jugadores brillantes, con jugadores, personalidades en el fútbol europeo, y están tras ese cupo, ¿no? Por fortuna creo que lo logramos en forma directa. Hay que seguir haciendo ese proceso educativo con la afición, con los jugadores, saber que hemos mejorado, pero podemos ser mejores en todos los aspectos. Ecuador se volvió fuerte en calidad local, por fortuna hicimos 8 juegos acá en el Atahualpa y fueron 7 victorias, un empate, y eso dice de lo que asimiló la selección, de lo que la afición vivió, y bueno, creo que muy meritorio lo que se logró y los puntos que se lograron por fuera, que fueron importantísimos para en este momento estar disfrutando este logro. Si sale un jugador excepcional en estos meses que marque diferencia frente a los que han venido logrando esta clasificación, y esa va a ser la tarea a desarrollar en los próximos meses. El presidente Correa, justamente después de lo que usted había mencionado como un elemento central, él permanentemente en su cuenta de Twitter animaba a la selección ecuatoriana, arengaba a la selección ecuatoriana y pedía a la afición que apoyen justamente antes del partido contra la selección de Uruguay, porque ya existía un poco ese temor de que no le ganamos a Bolivia, de que perdemos con Colombia cuando podíamos haber al menos empatado por un penal que lo erra Walter Ayoví. Ese fue el momento del llamado y de la conciencia que debe asumir el pueblo ecuatoriano. Bueno, importantísimo ese liderazgo del presidente. Cuando nos visitaba a nosotros en la Casa de la Selección, con las llamadas que me hacía siempre antes de los partidos, antes de yo hacer las charlas técnicas para conversar con los jugadores, quería que siempre tuviera el mensaje de él. Y creo que cuando él convoca y cuando él hace el llamado a todo el pueblo ecuatoriano de que quieran a su selección independiente de los resultados, es algo muy bonito, ¿no? Es un gran compromiso que teníamos nosotros, por eso el reconocimiento cuando dimos ese paso. Y creo que todo esto es muy positivo, ¿no? Porque la selección significa mucho sentimiento, mucha pasión en el pueblo, y esa es la gran responsabilidad social que tenemos, y por fortuna un gran respaldo de parte del presidente, y hoy le podemos retribuir con el logro de esa clasificación. Sampaoli, técnico de Chile, ha renovado ya con la selección chilena por obvias razones, una extraordinaria campaña, tercero en esta eliminatoria, usted cuarto clasificado directamente. ¿Ha conversado ya con el presidente Chiriboga sobre la renovación del contrato o es un tema que todavía no se discute? No, es un tema que será posterior, yo creo, al Mundial, ¿no? Creo que el Mundial, para bien de los dos... ¿No quiere comprometerse? Debe ser así, ¿no? Creo que el presidente Chiriboga tiene toda la alternativa, él es el empleador, como se dice en este caso, y bueno, creo que todo tendrá su momento. Si es bueno para Ecuador, si es bueno para nosotros, bienvenido, y bueno, esperemos que el fútbol nos dé esa posibilidad de hacer un buen mundial, de hacer un buen torneo, que el grupo sea cada vez más fuerte y poderle brindar toda esa alegría al pueblo ecuatoriano. ¿Le preocupa la vara alta que tiene en este momento Ecuador, que clasificó al Mundial de Alemania, que quedó en el puesto 12, que ganó 2 partidos, que llegó a una segunda fase, perdió con Inglaterra en un partido que pudo haber tenido otro resultado? Seguro, es un desafío grande, ¿no? Creo que es un reto grande.
Creo que eso nos estimula a mejorar, a exigirnos. Todas las generaciones son diferentes, creo que esa generación del 2006 fue brillante, hizo excelentes juegos, logró un buen posicionamiento con el profesor Luis Fernando Suárez. Esperar que esta generación que no tiene la experiencia, ¿no? esa generación que fue al 2006 y dio ese paso, había jugado el 2002. Esta selección ahora no ha jugado, que eso es lo que hay que evaluar, ¿no? Como le decía, 10 o 15 de estos jugadores, primera vez que participan en una fase de clasificación. Vamos a ir al Mundial con esa ilusión de superar ese nivel alcanzado por Ecuador, pero son jugadores que muchos no jugaron ni siquiera Mundial Sub-20, ahora por primera vez van a tomar la responsabilidad de un Mundial de mayores absolutos y seguro con el sueño y la ilusión de lograr el mejor posicionamiento. El caso Chevron movilizó a personalidades de todo el mundo en apoyo al Ecuador y en defensa de su soberanía. Alexandra Cousteau, Luis Eduardo Aute, Danny Glover, entre otros connotados personajes internacionales, visitaron el pozo Aguarico 4 en la provincia de Sucumbíos para evidenciar la contaminación ambiental provocada por la empresa petrolera Chevron Texaco. Revisemos sus impresiones. Cada día la mano sucia de Chevron se evidencia ante el mundo. Esta vez llegó hasta el pozo Aguarico 4 Jean-Luc Mélenchon, ex candidato a la presidencia de Francia y copresidente del partido de izquierda de su país. En este lugar pudo constatar la contaminación que ocasionó la transnacional petrolera en la Amazonía ecuatoriana. Criminales, eso es un crimen contra la humanidad, eso es lo que es. Es un crimen, no es una pelea contra una multinacional. Es una pelea contra un crimen contra la humanidad. Esto es lo que estamos diciendo. A criterio del político francés, lo perpetrado por Chevron no fue un accidente, pues la compañía sabía que hacía daño a la gente. Yo quiero saludar al coraje de los que intentaron confrontarse a Chevron sin miedo, que no se asustó. Y la única cosa que había que hacer con Chevron no es discutir entre gente bien educada, sino pegar también. Y ahora pegamos. Cada vez que viene alguien acá, se construye una correlación de fuerza. Y eso es el más importante. Así Mélenchon se une a la campaña La mano sucia de Chevron, al igual que lo hicieron personalidades como Danny Glover, el cantautor español Luis Eduardo Aute y la documentalista Alexandra Cousteau. Así, la solidaridad internacional con Ecuador se manifiesta cada día frente a la mano sucia de Chevron y sus millones. En el 2013, el presidente de la República, Rafael Correa, cumplió importantes giras a nivel internacional. La más reciente fue a Rusia, Bielorrusia y Francia, en donde se potenció las relaciones y apoyo de países europeos que contribuirán al desarrollo del Ecuador en diversas áreas, principalmente en educación y transferencia de tecnología. Luego de una extenuada agenda de trabajo por Europa, el presidente de la República, Rafael Correa, regresó al país con noticias positivas, como la inversión en ciencia, tecnología, innovación y sectores estratégicos que efectuarán estos países europeos en Ecuador. Consiste en contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural. Pero necesitamos menos caridad y más justicia. Evitando la privatización del conocimiento y logrando su disponibilidad para la humanidad entera, se daría un impulso fundamental para el desarrollo de las naciones más pobres, que no necesitan limosnas, sino talento humano, ciencia, tecnología. En París, Francia, se firmaron 2 convenios de cooperación, uno en educación superior, ciencia y tecnología y otro en economía popular y solidaria. Además de París, el presidente Correa también visitó Lyon, donde cumplió, entre otras actividades, una reunión con el alcalde de la ciudad,
Gerard Colom, quien destacó el modelo de desarrollo económico de Ecuador. Estoy muy orgullosa, sobre todo un presidente de su categoría. Me siento contenta y un placer inmenso de haberle visto. A esto se suma la admiración de los jóvenes franceses que exaltaron la proyección a nivel internacional del primer mandatario ecuatoriano. Los estudiantes conocen sobre el proceso de cambio que vive el Ecuador, por lo que expresaron su admiración por los logros alcanzados. Evelyn Andrade, El Ciudadano TV. Pero también se buscó estrechar relaciones con otras naciones del mundo. Es así que el vicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel, cumplió una agenda de actividades oficiales en Bielorrusia y la India, en compañía de los ministros de sectores estratégicos, coordinador de la producción, empleo y competitividad, y de industrias y productividad. Veamos los logros alcanzados por el vicepresidente en este viaje. La suscripción del documento se realizó entre el segundo mandatario ecuatoriano y el viceprimer ministro de la República de Belarus, Vladimir Semashko, con las actas de las reuniones bilaterales de los grupos de trabajo ecuatoriana-belarrusa de los sectores de industria, energía, comercio, ciencia y tecnología y técnico-militar, las cuales fueron firmadas por los representantes del área de ambos países. El Ministerio de Energía de la República de Belarus confirmó su voluntad de organizar una misión al Ecuador en el primer trimestre del año 2014 para establecer su participación en proyectos de energía, transporte y almacenamiento de gas, transmisión eléctrica, fiscalización y construcción de proyectos, capacitación y entrenamiento de profesionales ecuatorianos en el área de gas, electricidad y en programas de especialización académica. Analizar la viabilidad de crear una compañía de motores en Ecuador, suministro de tractores para la agricultura y la prueba de vehículos de la fábrica de automóviles de Minsk en el Ecuador fueron otras de las ofertas que propuso Belarus. Así también se planteó examinar la creación de 2 empresas mixtas, las cuales se dedicarán al ensamblaje de buses. En tema comercial se analizará la exportación de productos ecuatorianos procesados de la agroindustria. Ecuador deberá presentar una lista de productos de exportación ecuatorianos que podrían ser de interés belarruso y de países vecinos, con el fin de fortalecer el comercio entre ambos países. En el sector de ciencia y tecnología, Belarus se mostró interesado en cooperar en tecnología para la agricultura. El segundo mandatario agradeció el apoyo de Belarus para que Ecuador logre su objetivo de industrialización y aseguró que luego de establecer los acuerdos de cooperación, Ecuador marcará una hoja de ruta y cronogramas específicos para alcanzar los objetivos planteados. Evelyn Andrade, El Ciudadano TV. Estamos ya de vuelta aquí en El Ciudadano TV para contarles que Guillaume Long, ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano, también fue otra de las autoridades nacionales que nos acompañó en El Ciudadano TV. Él expresó que la realidad ecuatoriana indica que cada día el país da pasos firmes para esa patria del buen vivir, y muestra de ello es el camino hacia la consecución de interesantes y grandes proyectos en el ámbito académico y educativo. Poner fin al caudillismo universitario, que es terrible. Estos caudillos que llevan 20, 30 años haciendo lo que les da la gana en una universidad que han considerado en muchas ocasiones como su hacienda. No como una universidad académica, sino en una hacienda en donde pongo a mi gente, manejo, como usted bien señalaba, de forma política en vez de manejar de forma académica, de forma clientelar. Por eso es que también tenemos unas universidades públicas con una parte muy inflada de lo administrativo, ¿no? Muchas veces con el 60, el 70% de gasto de presupuesto de la universidad que se gasta en lo administrativo. Y eso todavía se sigue manteniendo. Entiendo que va a ser siento que estamos cambiando, estamos mejorando. Tiene que darse en algunos años Estamos mandando señales muy fuertes. La intervención de la Universidad de Guayaquil, que sí tenía estas prácticas que estoy señalando acá, es una señal muy fuerte. Eso era impensable en otras circunstancias intervenir la Universidad de Guayaquil, una de las más tradicionales del país, y que sí ha tenido un pasado muy importante. De ahí han salido
varios líderes, expresidentes de la República. Yo creo que eso demuestra la gran credibilidad que tenemos los actores que estamos tratando de cambiar el sistema de educación superior. Habría sido, en efecto, impensable en otra época. Hoy vemos, todas las encuestas demuestran de que incluso en el propio puerto principal, en la ciudad de Guayaquil, hay un gran apoyo a la medida de intervención. La Universidad de Guayaquil realmente había caído en un desprestigio absoluto. El 80% de la población guayaquileña estaba a favor de la intervención. Es decir, la gente identificaba esta institución emblemática, la universidad más grande del país, una universidad pública y la universidad más grande del país, como realmente una institución que había caído en unas prácticas con corruptelas, con nepotismo, sin cumplir con la ley, en donde habían muchos feudos, ¿no? Los cacicazgos de algunos decanos. Es decir, realmente no podemos darnos el lujo como país que nuestra mayor universidad en cuanto al número de estudiantes sea una universidad que haya caído en tal grado de desprestigio, en tal grado de falta de confianza por parte de la ciudadanía. Ahora, estos cambios, ministro, se han dado en paz. Digamos, no han existido procesos violentos como se han dado en otros países. Sí, cerramos 14 universidades, es impensable en ningún otro país. Realmente se han dado estas reformas tan ambiciosas, y no olvidemos que el fenómeno de las universidades garaje, yo lo mencionaba ahora en la gira que hicimos con el presidente, lo mencioné en la UNESCO, ¿no? Hablé delante de los 190 y pico de países que son miembros de la UNESCO, y mencioné el hecho de que Ecuador tuvo el valor, la valentía de cerrar estas universidades de garaje, y que no es un fenómeno que solamente padeció Ecuador, sino que es un fenómeno latinoamericano, es un fenómeno en África, es muy recurrente, estas universidades que se abren en cada esquina, ¿no? Con el neoliberalismo realmente en América Latina, en África, en Asia, se cometieron los mismos errores. Yo les comentaba eso a los representantes de sus países en la UNESCO y asentaban de la cabeza como diciendo, wow, qué valiente Ecuador el haber tomado esto de las mafias de la educación superior en serio, el haberse enfrentado a realmente lo que es un flagelo, ¿no? La estafa académica. Yo creo que hemos tomado medidas muy valientes y, como usted señalaba, en paz. Se afectó a 43.000 estudiantes, ¿no? Cerramos a 14 universidades, se les reubicó en sus respectivas universidades. El Estado demostró realmente una gran capacidad de gestionar el problema. Vimos en algunos países vecinos, se cerró una universidad en un país vecino hace pocos meses, y los estudiantes tomaron la universidad, se encadenaron, huelgas de hambre, heridos, realmente una situación muy grave. Entonces yo creo que, ¿por qué se ha manejado en paz? Primero, porque el Estado lo manejó de forma responsable, pero segundo, porque también la ciudadanía apoyó las medidas. ¿Y por qué? Porque la ciudadanía se dio cuenta de que ahí había estafa, de que ahí había negocios, de que ahí había unas instituciones que no iban a ayudar al desarrollo del país. Ahora, una vez tomadas estas decisiones fundamentales para la educación superior y que se lo están evaluando, se lo está viendo ahora, y más adelante vendrán resultados, entiendo yo, formidables para la educación en el Ecuador. ¿Qué se ha mostrado ahora en Europa, por ejemplo, en esta gira que hizo el presidente y su comitiva? ¿Qué se ha mencionado, además de lo que usted acaba de dar a conocer en la UNESCO, sobre el cierre de las universidades? ¿Cuándo las universidades ecuatorianas tendrán el nivel de una acreditación internacional? Es decir, que un estudiante universitario ecuatoriano esté en condiciones de ir sin mayor inconveniente a continuar sus estudios en Europa o en Estados Unidos, en otros países que tienen una educación con otro tipo de estándares. Bueno, yo insisto, siento que el sistema de educación superior en su conjunto está mejorando muchísimo. Ahora no, todavía nos falta porque teníamos mucho que mejorar y todavía tenemos mucho que mejorar. Vamos a ver la semana entrante con el informe del CEACES, ya se viene la nueva evaluación y acreditación. Vamos a tener nuevos indicadores, vamos a tener información, vamos a tener data para poder comparar lo que pasaba en el 2009 con la evaluación del CONEA con lo que pasa ahora con la evaluación del CEACES. Eso va a ser muy interesante. Pero en mi viaje a Europa, el viaje del presidente con su comitiva a Europa, realmente lo que yo sentí es orgullo, ¿no? Cuando uno presenta los logros del Ecuador en educación superior, cuando uno presenta lo que estamos haciendo con nuestros colegas franceses, pero también, insisto, en el contexto de la UNESCO, uno siente que realmente nos respetan y que admiran muchas de las cosas que hemos hecho. Yo no puedo decir qué se habrá sentido cuando un funcionario público viajaba a Europa en esas mismas circunstancias hace 10 o 15 años, ¿no? Porque no lo viví, pero sospecho de que no se viajaba con el mismo orgullo, no se viajaba con
con la cabeza en alto como lo hicimos esta vez. Yo tuve la oportunidad de presentar delante de varios ministros de Estado franceses, incluyendo la ministra de Educación Superior y de Investigación, en el CNRS, que es el mayor instituto público de investigación de Francia y el mayor instituto público de investigación de toda Europa. Tuve la oportunidad de presentar toda nuestra reforma universitaria. Se quedaron impresionados con lo que estamos haciendo, la voluntad política que tenemos. Y lo vemos solamente mencionando cifras. Somos el país de América Latina que más gasta, que más dedica recursos a la educación superior. Más invierte. El 1,8% de nuestro PIB va a educación superior, cuando el promedio de América Latina es del 0,8% del PIB. Solamente de lo que sabemos, hemos hecho una investigación, solo un país en el mundo dedica más de su PIB a educación superior, Dinamarca. En segundo lugar viene Ecuador. Hemos multiplicado por 5 lo que gastamos en educación superior. En el 2006, antes de este gobierno, se gastaba 350 millones de dólares en educación superior. Este año, en el 2013, es casi 1.700, 1.650 millones de dólares, 5 veces más. Eso es impresionante. Ningún país del mundo ha demostrado tanta voluntad política para realmente transformar su sistema. Varios acuerdos y convenios de cooperación con países considerados potencias mundiales se lograron concretar en diversos ámbitos. Francisco Rivadeneira, ministro de Comercio Exterior, destacó el impulso que en el tema de comercio se alcanzó en beneficio para el Ecuador en el año 2013. El Ecuador ha sido extremadamente exitoso en obtener lo que se podríamos denominar financiamiento para el desarrollo de los grandes proyectos de inversión pública. Hemos superado más la barrera de los 10.000 millones de dólares de hace rato de financiamiento de diferentes países, como por ejemplo tenemos el caso obviamente de la China, como es conocido por el público, pero también hay algunas otras naciones como Rusia, como Brasil. Ahora vamos a buscar, justamente tú mencionabas el viaje a la India, vamos a tratar de conseguir financiamiento de inversión de la India, entre otros, que vengan al país y apoyen al desarrollo de esta infraestructura energética, la infraestructura física, la infraestructura de telecomunicaciones y otras que el país está desarrollando para aumentar de manera significativa a futuro la competitividad que al fin y al cabo será de beneficio, lógicamente, del sector productivo nacional. Entonces, por ese lado creo que hemos sido tremendamente exitosos. Lo que aún hay que trabajar es en atraer inversión extranjera directa, sobre todo dirigido a aquellas necesidades que tiene el sector productivo. ¿Por qué, respondiendo a tu pregunta, Marco Antonio, puede haber a lo mejor un problema o digamos en términos relativos no hemos sido tan exitosos en lograr esa inversión extranjera como el caso de Colombia y Perú, para no ir más lejos? Yo te diría porque somos un país exigente en el tipo de inversión extranjera directa que solicitamos. Y no estamos dispuestos a que esa inversión extranjera directa venga bajo cualquier condición. Es decir, no es tan sencillo. Así es. Nosotros queremos una inversión extranjera directa, primero que esté alineada, sobre todo en este momento, al cambio de la matriz productiva. Y por ende, a los sectores del cambio de la matriz productiva, las industrias del cambio de la matriz productiva en las cuales el país quiere desenvolverse, desarrollarse a futuro. Y por otro lado, creemos en una inversión extranjera directa que cumpla con las 4 éticas. Que cumpla con sus compromisos adquiridos con el Estado cuando deciden ingresar al país, que cumplan con el consumidor, que cumplan con el medio ambiente, que sus procesos de producción y sus productos o servicios sean amistosos, amigables con el medio ambiente, y obviamente que manejen una relación adecuada y que incorporen inclusive a su fuerza laboral en el proceso. Bueno, también hay otras realidades en los países vecinos que han firmado tratados de libre comercio con Estados Unidos y con Europa. Ecuador mantiene otra política en ese sentido. Pero en este tema, ministro, el 2013 se cierra con una noticia positiva. Se mantiene el sistema general de preferencias Plus con la Unión Europea hasta diciembre del año 2014. ¿Qué significa esto para el sector productivo? ¿Qué significa esto para el país en general? Durante la visita del presidente Correa a Europa, la reciente visita a Rusia, Belarus y a Francia, yo aproveché inclusive de manera paralela también hubieron algunos representantes de cámaras que acompañaron mi viaje a Bruselas. Logramos de alguna manera incidir para que no pase una moción a nivel del Parlamento Europeo que podría habernos perjudicado en el objetivo que tú acabas de mencionar, que es tener una extensión
el Sistema General de Preferencias Plus, que nos permite entrar con cero arancel a prácticamente toda la oferta exportable ecuatoriana al mercado de la Unión Europea, conformada por los 28 países que son sus miembros actuales. Sí había mencionado ya públicamente de que existía un mecanismo adicional por el cual algunos europarlamentarios podrían insistir que este tema sea tratado en el Pleno. Quiero mencionar que ese mecanismo se ha puesto en marcha y aparentemente ahora en diciembre se llevará el tema de nuevo, digamos por primera vez, para ser más exactos, al Pleno del Parlamento. Ahora, nuestra expectativa, como ya lo he mencionado anteriormente, es que no habrá suficientes votos para que la moción que quiere el Parlamento Europeo pase en el Pleno, en el sentido de que, en resumen, el Parlamento Europeo quiere que se analice la extensión del Sistema General de Preferencias Plus caso por caso. Se atrasaría la decisión de ponerlo en vigencia, porque, y esto quiero dejar claro, nadie en la Unión Europea, entiéndase la Comisión, el Consejo de la Unión Europea y el mismo Parlamento, considera que hay una razón para que el Ecuador se quede sin este beneficio. Es meramente un tema de una pugna de intereses de poder entre el Parlamento Europeo y la Comisión, que funge un poco como el Ejecutivo de la Unión Europea, alrededor de este tema, si se presenta en paquete como quiere la Comisión o se presenta de manera particularizada como quiere el Parlamento. Este año 2013 el presidente Correa y su comitiva, por supuesto, el ministro, hizo presencia importante en Europa. Inicialmente lo hizo en Alemania, en donde tuvo una muy buena presencia. Luego, como había mencionado el ministro, lo hizo en Rusia, Belarus y también en Francia. Los resultados de todo esto, ¿cómo se pueden evidenciar? ¿En qué medida esta gran recepción que tuvo el presidente y la comitiva oficial ecuatoriana en estos países importantes del mundo se concretará ya en acciones? Bueno, en lo que se refiere al ámbito específico del comercio, de lo económico, que es el que está bajo mi responsabilidad, yo diría que los viajes que se han hecho en Europa han sido tremendamente exitosos y ya vamos viendo en el proceso los resultados. En términos generales, en lo que se refiere a la visita que hizo el presidente a Alemania y recientemente a Francia, diría que uno de los principales beneficios de esta visita fue el obtener el apoyo claro, contundente por parte de Alemania y por parte de Francia, avanzar en el proceso de negociar un acuerdo comercial con la Unión Europea. Pero un acuerdo comercial, Marco Antonio, porque esto lo expresó claramente el presidente a la canciller Merkel y también a François Hollande, el presidente francés, que esté adaptado a las verdaderas necesidades del país, que tome en cuenta las asimetrías de la relación, que tome en consideración el hecho que el Ecuador es un país dolarizado, como lo mencionamos anteriormente en esta conversación, y que permita que se desarrolle normalmente el modelo económico que el Ecuador ha decidido soberanamente llevar adelante. Entonces, en ese sentido, creo que siendo Alemania y Francia dos de los actores más importantes dentro del contexto de la Unión Europea, los 28, eso en sí ya es un resultado positivo, que ellos puedan incidir en este sentido. Ahora, el presidente dio en alguna medida no sé si plazo, pero ya fijó algunos términos, como el primer trimestre del año 2014, en que tiene que concretarse este acuerdo comercial, o al menos ya tener las reglas claras. Mira, vamos en buen camino en ese sentido, sobre la base de la instrucción que nos dio el presidente. Tal como van las cosas, nuestra expectativa será arrancar ya el proceso de reunirnos alrededor de una mesa en algún momento del proceso del mes de enero, y esperamos que no más de 3 o tal vez 4 rondas se logre cerrar. Uno de los personajes internacionales que visitó nuestro país a finales del año 2013 fue el ex candidato presidencial de Francia, Jean-Luc Mélenchon, quien nos dio una visión desde afuera de cómo el Ecuador es visto en el mundo por el desarrollo alcanzado en los últimos años durante el gobierno del presidente de la República, Rafael Correa. La política de austeridad no conduce en ningún horizonte. Mira, yo quiero decir esto tranquilamente. Grecia no pagará nunca la deuda, porque es imposible. Como Argentina nunca la pagó, y como Ecuador también la revisó. Entonces, la reestructuró. Nosotros sufrimos para nada, porque esto no va a resolverse. Esta deuda la llamamos odiosa, es decir, que sus fuentes no son legítimas.
Entonces, es por eso que es tan importante que la política que nos enseña Ecuador o países como este del ALBA, por el esencial, nos señala que se puede hacer de otra manera, otro futuro es posible. Eso es la contribución hoy día de América Latina a la esperanza progresista del mundo. Sin duda que en América Latina también hay países que tienen otro tipo de política y que obedecen en alguna medida al mercado y a su desarrollo. En este contexto, ¿cómo mira usted la revolución ciudadana con Rafael Correa, que desde hace 7 años ha venido haciendo cambios fundamentales para la sociedad ecuatoriana y con una voz y una autoridad importante en el contexto internacional? ¿Cómo mira la revolución ciudadana y la figura de Rafael Correa? Bueno, con el concepto de revolución ciudadana somos muy interesados. Yo lo integró en mi plataforma en Francia. Hemos combatido y hemos hecho este resultado electoral con la bandera de la revolución ciudadana. La revolución ciudadana no es un término de comunicación para eufemizar el término revolución socialista, no, es otra cosa, es un método y un punto de vista más largo, más amplio. Es decir, que las tareas de las antiguas plataformas socialistas están integradas en la revolución ciudadana, pero la revolución ciudadana es un tema más largo, implica que no se puede hacer cambios sin que se implique a la población y que ella tiene su capacidad de expertiza en los problemas que estamos confrontados. Entonces, yo quiero decir, me parece que el siglo XXI va a ser el siglo de la revolución ciudadana. ¿Por qué? Porque la revolución ciudadana no solamente dice que la gente tiene que implicarse como ciudadanos, pero también empieza con un concepto central. Hay un único ecosistema compatible con la vida humana. Entonces hay un interés general humano que es más fuerte que los intereses particulares y entonces debemos descubrir este interés general discutiendo. Es por esto que necesitamos democracia y cada uno de nosotros debe elegir lo que es bueno para todos. Entonces usted ve en pocas palabras un cuadro intelectual nuevo. Un marco intelectual nuevo y que conviene a nuestro tiempo en cual no es posible con 7 billones de seres humanos pasar a ignorar la preocupación de la regla verde y del tema ecologista, que es central en la revolución ciudadana. Aquí finalizamos este programa especial de El Ciudadano TV, en el que revivimos los hechos noticiosos más destacados en el año 2013. Gracias a todos ustedes por su amable sintonía y los esperamos el próximo domingo para conocer juntos los logros de la Revolución Ciudadana. Además, les recordamos que visiten nuestro sitio en internet www.elciudadano.gov.es. Hasta una próxima cita.